Pues yo creo que estamos en una crisis profundísima, casi en una emergencia nacional, en términos de educación. Los jóvenes mexicanos, porque es una prueba que se hace a los jóvenes de 15 años, en México y en otros 60 países del mundo, únicamente el 1%. ¿El 1%? El 1% puede distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto. Si eso no es una emergencia nacional, si eso no es una crisis increíblemente profunda, entonces yo no sé qué es. Hay una indiferencia social enorme, ¿no? Yo veo protestas por la falta de medicamentos, protestas desde luego por todos los eventos de inseguridad, pero nadie protesta por la calidad de la educación. Los medios de comunicación, buena parte de ellos bailando al son que le marca el gobierno y una ausencia del debate público y del escrutinio. O sea, tenemos un proceso de descomposición en muchos frentes. ¿Y sabes cuál es el drama? Que se le está quitando dinero a la educación para subsidiar a Pemex. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Círculo Rojo, como siempre, con Dulce María Sauri. Qué gusto tenerte como siempre aquí. Para mí estar con ustedes. Federico Berrueto, como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y ahora de fiesta. Y ahora de fiesta. Está con nosotros Aurelio Nuño. Usted lo conoce muy bien, destacado político, con muchas especialidades, entre ellas no solo en la parte fuerte de la política, sino además fue secretario de Educación, maestro, profesor en Harvard. En fin, tiene un historial político y educativo muy importante. Aurelio, un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Encantado, Gastón. Gracias por la invitación. Dulce, Federico, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. Sí, no, al contrario, el que hayas aceptado Feliz. es un verdadero gusto. Por favor. También permíteme calificarlo como un gran humanista. Sí. Donde ha estado Aurelio siempre ha tenido esa, digamos, audacia de hacer sentir que la política, el gobierno, siempre va a estar al servicio de la persona. Es algo que yo le debo reconocer a Aurelio, que me hace sentir por él, además de una profunda simpatía, también un gran respeto. Muchísimas gracias, Federico. Te lo agradezco mucho. Incorporar Gracias. otra cosa en esta cuestión. Creo que es uno de los pocos cuadros jóvenes, activos, Sí. En la política mexicana en un sentido amplio. No solo hablo de las cuestiones electorales, ¿verdad? Y con legitimidad, una voz con legitimidad. ¿Verdad? Que estamos, desde la perspectiva de las oposiciones en este país, bastante escasos. Sí, totalmente. Pues gracias, Dulce. Encantado de estar aquí con ustedes. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, Aurelio, necesitamos que nos ayudes a entender de qué tamaño es la crisis y si es que hay crisis o no hay crisis en el sistema educativo mexicano, porque bueno, hemos escuchado mucha información a lo largo de los años y todos sentimos que hay una crisis, pero no logramos definirla de manera correcta, quizá. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que estamos en una crisis profundísima, casi en una emergencia nacional, en términos de educación. Déjenme muy rápido ponerles 3 pinceladas de por qué creo que estamos en una crisis profundísima. Sí. Primero, déjenme empezar por ahí, y esto es nuevo, esto es algo que se agrega a una crisis que ya existía. Por primera vez, desde que se creó la Secretaría de Educación en 1921, que fundó José Vasconcelos durante el gobierno de Álvaro Obregón, por primera vez, o sea, en casi un siglo, o en más de un siglo, por primera vez, en lugar de aumentar la matrícula educativa, estamos perdiendo matrícula. Hoy hay 1,5 millones menos de estudiantes de los que había en 2018. 1,5 millones menos, con la población además creciendo. Por primera vez, en lugar de estar agregando niñas y niños y jóvenes al sistema educativo, lo estamos perdiendo. ¿Qué significa eso? Pues significa que estás abandonando a niñas y a niños que hoy ya no van a una escuela. Y que antes ¿Prefieren no sí. ir a la escuela a cambio de algo? ¿La situación económica tiene que ver? Mira, se le ha echado mucho la culpa a la pandemia. Y la pandemia sin duda afectó.
Pero este problema empezó antes. Y este es un problema que tiene que ver con haber quitado el programa de Progresa, que antes era Prospera, Oportunidades, que todos ustedes conocen muy bien. Ese era un programa que iba dirigido a las familias más marginadas del país y que lo que hacía era que daba un subsidio, daba un apoyo económico a las familias más marginadas con la condición de que sus hijas y sus hijos estuvieran en la escuela. Y resolvió un problema muy grande. Gran parte del trabajo infantil en México durante muchos años no era obviamente que no quisieran ir a la escuela, no podían. Había un problema económico en la familia que lo impedía. Y este programa fue una maravilla en ese aspecto. Porque resolvió ese problema, agregó un ingreso al hogar suficiente para que las niñas y los niños pudieran ir y además el programa lo verificaba. El subsidio solamente, ese apoyo económico solamente se daba si la niña o el niño estaba. Cuando llega el gobierno del presidente López Obrador, bajo esta lógica de destruir todo lo que fuera emblemático de antes, destruye el programa. Que, digamos, había tenido evoluciones, pero era la misma lógica desde que el presidente Zedillo arrancó estos programas de subsidios directos y que fueron evolucionando. En el gobierno del presidente Peña se llamaba Prospera. Bueno, lo quita. ¿Y qué pasa? Esas familias dejan de recibir esos recursos y tú ves las estadísticas, de inmediato empieza la pérdida de niñas y niños en el sistema educativo. Y si tú te vas a las comunidades más pobres, empiezas a ver ese problema. Es decir, este tema de los programas sociales, que hay que reconocer, creo que han hecho en algunos aspectos bien los gobiernos de Morena, tiene un problema enorme. Son programas sociales que abandonó a los más pobres. Exactamente. Los más pobres de los más pobres, que son 7 millones de mexicanos que están en la pobreza más aguda, hoy no reciben programas sociales. Los reciben gente que los requiere también, pero que están en otro nivel de pobreza. Y parte de los que han tenido esa carencia son precisamente esas familias y los que están pagando esa decisión y esa política son las niñas, los niños y los jóvenes de las familias más marginadas que se les quitó esa oportunidad. La pandemia lo agudizó y es un problema que ya lleva 7 años y que no se ha resuelto. La nueva administración no ha atendido ese problema y ha continuado. Eso es una crisis, pero además de eso, y ahorita hablaremos de varias cosas, hay un problema también, casi por primera vez hay una reducción en términos de proporción del Producto Interno Bruto en el gasto educativo. Pero déjame llegar, donde está el mayor problema, además de que esto es alarmante porque es un retroceso, pero donde está el mayor problema es en la calidad educativa. Y ese sí es un problema antiguo, pero que se ha agudizado. Y déjenme darles nada más una cifra. De acuerdo con la prueba PISA, cuando tú te metes a escarbar, a bucear en la prueba PISA, más allá de los primeros resultados, te puedes dar cuenta de una cosa. Dentro de las capacidades lectoras, una de las capacidades lectoras más importantes y también más difícil de hacer, pero que es fundamental para realmente tener una capacidad lectora profunda, es saber distinguir entre un hecho y una opinión, después de leer un texto. Desafortunadamente, los jóvenes mexicanos, porque es una prueba que se hace a los jóvenes de 15 años, en México y en otros 60 países del mundo, únicamente el 1%. El 1%. El 1% puede distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto. Si eso no es una emergencia nacional, si eso no es una crisis increíblemente profunda, pues entonces yo no sé qué es. A ver, ¿cómo una mexicana o un mexicano en pleno siglo XXI, inmersos en la revolución tecnológica que demanda para tener una vida económica productiva, habilidades cognitivas y socioemocionales cada vez más profundas? ¿Cómo pretendemos que en una sociedad alfabetizada, en donde la complejidad de los eventos con los que nos enfrentamos hoy, desde el cambio tecnológico, el cambio climático, los problemas geopolíticos, podamos ejercer plenamente una vida política para entender, para razonar, para hablar, para argumentar, para articular, para dar nuestro punto de vista y tener una opinión que pese en la sociedad, cuando no se puede ni siquiera
entender un texto. Sí, claro. Y ese es un problema que arranca en la primaria porque quiere decir que el proceso de alfabetización ha fallado por completo. A mí me gustaría preguntarle esto a Aurelio. Este hecho, vamos a decir, que no comprende un sector muy amplio de jóvenes y que tiene sus orígenes desde la escuela primaria. Yo recuerdo en segundo grado de primaria, nosotras teníamos lectura de comprensión. Claro. Entonces, nuestros exámenes eran lectura y lectura de comprensión, dos cosas diferentes. Pero me gustaría que pudieras ilustrar con un ejemplo reciente la diferencia entre un hecho y una opinión, para que quienes nos estén escuchando y viendo puedan distinguir, porque ante esta situación sí ocupamos ejemplos para saber. Dicho de manera muy elegante. Sí, y te lo pongo, vamos a decir, con una situación muy sensible ahorita para nosotros, que es el choque del buque Cuauhtémoc con el puente de Brooklyn en Nueva York. O sea, sobre esto, ¿qué es un hecho y qué es una opinión? Pues mira, el hecho es que desafortunadamente el buque escuela Cuauhtémoc, una institución de este país, chocó contra el puente de Brooklyn. Todos lo vimos, es un hecho verificable. Desafortunadamente rompió al barco, desafortunadamente murieron 2 personas. Otras más están heridas, desde acá deseamos su pronta recuperación. Eso es un hecho. Las opiniones son muy variadas. Desde qué causó el accidente, hoy todavía no lo sabemos, hay distintas opiniones que retoman ciertos hechos, pero empieza una interpretación. Hasta, por supuesto, opiniones, interpretaciones que toman este evento como una metáfora de lo que está sucediendo en el país. Y es que el país va para atrás y en ese retroceso se estrella en la capital del imperio. Pareciera que nuestro país va en un retroceso y se está estrellando en la capital del imperio. Sí, claro. Bueno, eso es una opinión. La opinión, por ejemplo, leía yo. Se puede compartir o no. Rompen. Eso es una opinión. ¿Es una opinión? Sustentado, basada en un hecho verificable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gran experto en opinión pública, que es Federico. Bueno, un hecho es lo que nos dice una encuesta. Si la encuesta está bien hecha, como las encuestas que durante muchos años ha hecho Federico, que son las mejores de este país, bueno, la encuesta nos está arrojando información que es real. Por ejemplo, el estado de opinión, ¿no? El porcentaje de gente que apoya a un gobernante. O las elecciones, los votos, pues te están reflejando un hecho. Tantas personas votaron por tal persona. La opinión es todo lo que hacemos y discutimos alrededor de esos datos. Y los interpretamos y decimos, bueno, este gobernante está muy alto, tiene una popularidad muy alta por esta razón, o este bajó por esta otra razón. Ahí está la diferencia. Y entonces, cuando tiene lo que hace la prueba PISA, para regresar, es que plantea un texto. Un texto que expone información, con gráficas en muchas ocasiones, pero que claramente son un hecho, y después, dentro del texto, alguien la interpreta. Podría ser, perdón, te voy a interrumpir tantito. Me imagino con lo del barco diciendo, lo que debió pasar fue que metieron reversa y no la quitaron. Eso se convierte en una opinión. Exactamente. Con el solo debió, estamos suponiendo que pasó. Esa es la diferencia. Y así decía la lectura, por ejemplo. Tal cual. Okay. Y viene y se le hace la pregunta al estudiante para poder diferenciar. Tienen distintas formas de preguntar. Es decir, la pregunta no es tan evidente, tan directa, pero están viendo, si están entendiendo en el texto cuál fue el hecho que se está analizando y cuál es la opinión. Bueno, eso que implica entender un texto, es decir, que pasaste por un proceso de alfabetización completo, complejo, y que por lo tanto estás entendiendo lo que estás leyendo y lo puedes diferenciar, solamente lo puede hacer el 1% de nuestros jóvenes. Federico. Una pregunta que quería hacerte. Siempre, y ese fue un reto de la educación pública, era el reducir la brecha en calidad educativa respecto a una educación privada que era muy selectiva, tenía ciertos controles,
y luego una educación pública que decía, pues hay un rezago respecto a la calidad educativa privada. Y estoy hablando quizás 50, 60, no sé si a los 70 todavía estamos en esa reflexión. Pero lo que ocurrió con posterioridad, además de esta brecha que ahora es creciente, pero que también la educación privada se deterioró considerablemente porque empezaron a proliferar opciones precisamente dada la ausencia de la educación pública. Tal cual, lo describes perfecto. Es decir, frente a esta falla de la educación pública, mucha gente empieza a buscar opciones privadas. Por cierto, en gran cantidad en las zonas más marginadas, que es donde todavía es peor la educación. Donde más ha crecido la educación privada es en el estado de Oaxaca. Y eso es consecuencia directa del efecto de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, de la CENTE. Los paros dejan a las niñas y a los niños sin escuela. Ahorita entraremos más, porque al final del día este problema es un problema más que de política pública, es un problema político y de relaciones de poder, en donde tienen mucho que ver los líderes sindicales, junto con los líderes partidarios. Ahorita hablaremos de esto, pero la consecuencia directa del control educativo que ha ejercido la sección 22, la CENTE en Oaxaca, fue la proliferación de educación privada, porque con toda razón las familias desesperadas empiezan a buscar una opción. Pero son familias, la mayoría de ellas, marginadas, o que están en una clase media haciendo un enorme esfuerzo, y se empiezan a proliferar escuelas que por lo menos te garantizan que tu hijo o tu hija va a acabar el ciclo escolar. Pero la calidad también empieza a fallar, porque además hay un tema, al final del día lo que te empuja todo es la educación privada. Si la educación la educación pública, lo que empuja es la educación pública. Si la educación pública empieza a mejorar, inmediatamente empieza a mejorar la privada porque la empieza a presionar. Al contrario también, porque es muy fácil para una escuela privada simplemente con esto. Lo único que tiene que hacer una escuela privada en Oaxaca para ser exitosa es completar el calendario escolar. No necesita hacer absolutamente nada más. Entonces, efectivamente ha habido una proliferación de escuelas privadas. Desafortunadamente, muchas de ellas prácticamente con los mismos problemas de calidad que la pública, solo con pequeñas mejoras. Y efectivamente eso ha pasado. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que hay un pequeño grupo de escuelas privadas de élite, sobre todo en las capitales del país, que sí son muy buenas, pero a las que van las hijas y los hijos de los más privilegiados. Y entonces hay una reproducción de la desigualdad prácticamente desde el momento de nacer. La revolución digital que platicábamos el otro día, ni qué hablar con esta situación en las escuelas en el país, esta revolución que está modificando absolutamente todo, la forma de educar, quiero suponer, en gran parte del mundo. Sobre todo, el mayor problema es que esta revolución tecnológica, como lo ha sido históricamente las revoluciones tecnológicas, cada vez demandan mayores habilidades cognitivas. O sea, si tú lo ves, la tecnología a lo largo de la historia ha cambiado el trabajo físico por el trabajo intelectual. Hace 200 años la mayor parte del empleo era centralmente trabajo físico en el campo o en las industrias cuando nacía la revolución industrial. Hoy la mayor parte del trabajo es un trabajo cognitivo centrado en diversos servicios, pero donde ya no importa la fuerza, lo que importa es cómo resolver problemas. Bueno, eso, la digitalización y la robotización, que fue la revolución o el cambio tecnológico de los 80 acá, lo cambió de manera drástica, con una exigencia de habilidades cognitivas mucho más profundas, y ahora la inteligencia artificial lo está todavía profundizando más. Entonces se te ha generado una brecha de ingresos brutales entre quienes sí tienen una buena educación y quienes no. Dulce. A ver, y entiendo que estamos, para simplificar las palabras, en la era de la mente factura, que dejamos atrás las manos, el esfuerzo físico por el desarrollo, le dices cognitivo o intelectual. Sin embargo, la educación en general en el país, y aquí incluso
sumo la educación privada, hasta aquella de élite, está aparentemente muy alejada de esta gran revolución tecnológica que está viviendo el mundo. ¿Qué podemos hacer y desde qué trincheras? Pues cuando menos para no quedarnos verdaderamente en el rezago y en la oscuridad, ¿no? Y te voy a interrumpir ahí un momento, que vamos a tener que ir un corte para no cortarte claro. a la mitad de la respuesta, Aurelio. Vamos a regresar en un momento. Estamos Dulce, estamos Federico, Aurelio y un servidor el día de hoy aquí con ustedes. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento, no tardamos. Para despertar con toda la información, escuche a Primera Hora con Gastón Lambarry y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. Estamos de regreso, muchísimas gracias. Algún día le vamos a pasar lo que se platica entre corte y corte, que muchas veces también muy interesante. Dulce María Sabrio, Federico Berreto, Aurelio Nuño, estamos platicando con usted el día de hoy. Pero, Dulce, te interrumpí cuando estabas haciendo la pregunta. Es que estábamos hablando de que por qué ante esta situación casi de emergencia nacional en el sector educativo hay una indiferencia social enorme, ¿no? Yo veo protestas por la falta de medicamentos, protestas desde luego por todos los eventos de inseguridad. Los maestros protestando porque quieren más sueldo. Más sueldo, ¿verdad? Y que se acabe la ley del ISSSTE, etcétera. Pero nadie protesta por la calidad de la educación. Entonces, la explicación que me doy es porque, a diferencia de la salud o de la seguridad, los efectos en la educación son de largo plazo. Es cuando sale el joven, la joven con su título de licenciada en Derecho y no encuentra trabajo, muchas veces ni en el Oxxo. Entonces, ¿cómo podemos sensibilizar a esta sociedad de que estamos creando una tragedia social con la omisión de nuestras, pues la omisión de políticas públicas y en general, pues de nuestra visión y el de la futuro importancia de la educación, ¿no? Pues sí, y ahí tienes toda la razón, Dulce. Ese es el problema. Y es un problema que no solo es en México, porque en eso es una característica que sucede con la educación. La educación no tiene una consecuencia inmediata, como lo acabas de explicar muy bien, a diferencia de los problemas de salud o de seguridad o de empleo o de infraestructura que está o no está. Aquí, con que estés en la escuela, parece que aprendes. El problema es que son muy pocas las niñas y los niños que realmente aprenden en la escuela, pero no se ve. Además, los papás hacemos un esfuerzo, dejas a tu hija, a tu hijo en la escuela, tú tienes que ir a trabajar, a ganarte la vida, a hacer tus temas y descansas en que él ya está en la escuela. Pero pues no está sucediendo. Y generar esa conciencia es, por lo menos que tenga un impacto político, es muy complicado. Por eso, y es parte de la trampa, hacer reformas educativas es políticamente tan difícil. Porque tú tienes, por un lado, la educación, que es una caja negra. Nadie sabe bien qué pasa y no tiene este efecto inmediato. 2, las madres y los padres de familia tenemos un problema de acción colectiva. Estamos dispersos, tú dejas a tu hijo en la escuela, medio conoces a los papás, pero te tienes que ir, tienes que trabajar, tienes que hacer tu vida. Con mayor razón, bajo condiciones de marginación económica,
en donde obviamente pues tienes que pasas un buen rato en el transporte público, tienes que trabajar todavía más, bajo en muchos casos niveles de explotación espantosos, apenas tienes tiempo para descansar. Bueno, ¿a qué hora te metes y te dedicas a la escuela? Todavía más difícil. En contraparte, los líderes sindicales de los sindicatos de maestros tienen, en alianza con partidos políticos, con el gobierno, una enorme capacidad de acción colectiva. ¿Por qué? Porque se les transfieren subsidios organizacionales. Uno, por ejemplo, que a todos los maestros se les descuente la cuota sindical. Y entonces el gobierno, que paga la nómina, descuenta el 1% sobre el salario de los docentes en automático y se lo transfiere al sindicato, sin que el sindicato mueva un dedo. Sin mover un dedo se vuelven organizaciones multimillonarias, que tienen esos recursos, que además difícil de rendir cuentas, porque no fueron y le dijeron al maestro, oye, yo voy a hacer esto, dame tu cuota y te voy a rendir cuentas. Pues al maestro se la descontaron sin que el maestro pudiera decir ni que sí ni que no, y se le dio al sindicato. Dos, los famosos comisionados sindicales. Son maestros que dejan de dar clases, se van a trabajar de tiempo completo al sindicato, pagados por el gobierno, no por el sindicato. Es un subsidio directo a movilizadores que se convierten políticos profesionales. Todavía más dramático, que pasa desafortunadamente en México, porque esto que le estoy diciendo pasa en muchos otros países, pero aquí es donde empiezan los problemas más agudos de México. En los hechos, la seguridad social de los docentes las controlan los líderes sindicales. ¿Quieres un crédito del ISSSTE? ¿Quieres acceso rápido a las clínicas? Se maneja clientelarmente, pues estate en buenos términos con los líderes, porque ahí va a ser más rápido. Y todavía peor, el control de la vida profesional, desafortunadamente, de los docentes está también muy influenciado o en control con los líderes sindicales. Los ingresos, las promociones. ¿Te quieres promover? Estate en buenas condiciones. Fíjate lo absurdo que llegó esto. Regresando a un ejemplo. Oaxaca, sección 22. Por escrito lo tenían, porque además la sección 22 tomó totalmente el control de la autoridad educativa de Oaxaca. Por escrito lo tenían. Si un maestro quería ser considerado para una promoción, tenía que tener 80% de asistencia. No de asistencia a dar clases, 80% de asistencia a las marchas. No, bueno. Quien no tuviera ese 80% de asistencia, que ahí sí, de manera muy eficaz, la estructura de control de la CENTE sabía quiénes iban y quiénes no podía ni siquiera aspirar a una promoción. Pues por eso mueven lo que mueven, pero es una movilización que está coaccionada. Tú ves esa capacidad de movilización frente a la que tienen los padres de familia, más este problema. ¿Y cuál es lo que termina pasando? Como esa capacidad de movilización en la política vale mucho, porque se moviliza, esa movilización que tiene este tipo de controles que en muchos casos termina siendo una coacción, se utiliza para movilización electoral o para la protesta. Normalmente el CENTE, con ese, el sindicato más grande, lo ha hecho electoralmente y es una máquina de movilización electoral. Y la coordinadora tradicionalmente lo ha hecho para la protesta, porque tuvieron dos orígenes totalmente distintos. Y eso vale mucho. Y como vale mucho, terminan haciendo alianzas. Vale mucho políticamente. Correcto, pero ¿cuál es el problema que tienes? Que impides la profesionalización de las maestras y de los maestros. Las contrataciones durante muchos años, y desafortunadamente ahora regresó, pues la herencia y la venta de plazas pues no estaba generalizada en todo el país, pero era un problema muy profundo que sí alcanzaba a muchos docentes. Pues, desafortunadamente, bajo esos métodos de selección, desafortunadamente había gente que no era su vocación. Había muchos otros que sí, pero ¿cómo puedes desarrollar tu vocación, tu amor por la educación, por estar en el aula, por estar pendiente de tus alumnos, si tienes que estar yendo a marchas o a movilizaciones electorales para que te consideren, si acaso, para una promoción? Con efectos terribles. Les pongo un ejemplo. Todo esto lo corregimos con la reforma educativa, ¿no? Creamos un servicio profesional docente donde hicimos a un lado a los líderes sindicales para que fuera a través de concursos
nacionales que se contratara a los maestros, al igual su promoción, que fuera su trabajo el que hablara y que no tuvieran este problema de control clientelar. De inmediato se corrigió un problema. En México, dos terceras partes de los docentes son mujeres, 2/3 partes. Pero en los puestos directivos, o sea, directores de escuela y supervisores, estaba invertido, solamente 1/3 eran mujeres. ¿Qué te demostraba esto? Que había un control clientelar, político y además machista. En el momento que se quitó ese control de las dirigencias sindicales y abrimos a concursos en donde se demostraba si podían ser buenos directores o no, de inmediato se equilibró a la población. Y 2/3 partes de los concursos las ganaron mujeres y 1/3 hombres, porque empezó a reflejar esa realidad. Entonces, perdón, me extendí mucho, pero de la pregunta que hacías, Dulce, que es esta caja negra de la educación, se empieza a derivar una construcción que es el fondo del problema, que es un problema de control y de relaciones de poder, porque esa movilización pesa y importa mucho. Fede. Bueno, tenemos una dimensión en la formación de las personas, de los valores, de las actitudes, que se da a través del proceso educativo, a través de la escuela. Sí, pero hay otra dimensión que se da fuera de la escuela y tiene mucho que ver con, entre otras cosas, los medios de comunicación. Fíjate, lo que a nosotros nos alentó y sorprendió mucho, que una de las primeras expresiones del Papa, que bueno, pues uno pensaría que estaría más en la idea de poner ahí la disciplina que requiere todo proceso postelectoral o la reconciliación, y no, a lo que se refirió fue precisamente a la responsabilidad que tiene en general la autoridad y las autoridades y la sociedad, para que tengamos una información, quiero yo entender o interpretar al Papa en términos del ejercicio de la confrontación al margen de la polarización, que esto es muy distinto, porque a lo que alude el Papa es que tú y yo podamos estar en una mesa pensando distinto. La polarización es o estás tú o estoy yo, pero no podemos estar los dos juntos. Entonces, llama esto mucho la atención porque finalmente el Papa lo plantea como un problema global, no es un problema particular. Correcto. Claro, en México nos cae, pero a la medida, algo que ha dicho Gastón, robándome una idea mía, pero se vale. Sí. Siempre. Es que no sorprende niveles de aprobación altísimas a las autoridades. Cuando no tienes el escrutinio social o la deliberación sobre lo que hacen las autoridades de manera libre y abierta. Ahora, esto no es nada más un periodista o una persona que dé su opinión de manera, sino que esas opiniones se procesan a través de empresas, a través, digamos, de estructuras que le dan cauce y nivel, incluso hasta volumen, a lo que dice el periodista, el ciudadano, la persona en general. Entonces, aquí lo que estamos asistiendo en México, además de este colapso al sistema educativo, también un daño grave a lo que es el circuito de información, una información para la libertad, una información, digamos, para la deliberación, para el escrutinio, o en las palabras del Papa, para la confrontación, ¿no? Totalmente. Y se conectan ambos fenómenos, ¿no? Es decir, yo pienso que la esencia del ejercicio de la libertad pasa por la educación de calidad. Lo platicaba con Gastón hace un momento. Tú no puedes ejercer plenamente tu libertad, es decir, ser un ser plenamente autónomo o razonablemente autónomo y poder elegir opciones en este mundo del cambio tecnológico del siglo XXI, de lo que hablamos, sin una educación de calidad. Te vas a quedar con lo que te tocó, pero si tú no tienes esos conocimientos y esa capacidad de razonar que te lleva a una educación de calidad para poder elegir sobre distintos caminos económicos, tener la fortaleza de elegir tú en el mercado laboral y no quedarte en lo que te tocó,
tener esa autonomía para plantarte y discutir y plantear y dar tus opiniones en la vida pública, etcétera, no acabas de ejercer tu libertad. Y en ese aspecto hay una educación para la libertad. Ahorita tú lo decías muy bien, y ahorita voy a lo de los medios. Yo he sido un convencido de eso. El modelo educativo que nosotros construimos, el nuevo modelo educativo de esa reforma, dice el modelo educativo no tal, y abajo dice educar para la libertad y la creatividad. Ese era el subtítulo, porque eso es lo que queríamos construir, una educación de calidad, pero para la libertad, en donde hubiera una extraordinaria calidad a través de poder tener y apoyar a las mejores maestras y maestros para que hubiera un proceso de alfabetización completo que te permitiera tener esa herramienta que es una herramienta de la libertad, del conocimiento de las matemáticas, de las ciencias, el pensamiento crítico, que aprendieras a debatir, a razonar, a poder leer un texto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es educar para la libertad. Y desafortunadamente, esa educación para la libertad implica también esa tolerancia, que no es tolerancia, es mucho más profundo que una tolerancia. Es saber que si partimos de este principio eje, digamos, que viene tomó gran fuerza en la Ilustración, de que todos nacemos libres e iguales, todos debemos tener esa autonomía, pero todos valemos lo mismo. Entonces, aunque tú y yo pensemos totalmente distinto, tenemos exactamente el mismo valor y por eso nos reconocemos en una misma mesa y en un diálogo de iguales. Porque aunque pensemos totalmente distinto y nos podamos quedar gordísimos, hay un reconocimiento a que los dos somos libres, autónomos y somos iguales. ¿Cuál es el problema centralmente con el populismo? Que el populismo no reconoce esto. Para el populismo, los seres humanos no somos libres e iguales, la sociedad no está estructurada por seres humanos libres e iguales, sino por dos campos, totalmente maniqueos, que además son conglomerados, no tienen nombre y apellido propio. Es una élite o una oligarquía malvada frente a un pueblo bueno, que es la mayoría, que interpreta el líder, que el líder se convierte en el intérprete y por lo tanto en la voluntad de ese pueblo. Y por eso no puede haber límites en el populismo. Porque a diferencia de una república que reconoce que todos somos libres e iguales, el valor superior de la república es conservar esa libertad y esa igualdad. Y por lo tanto nadie, ni siquiera las mayorías, pueden alterar los derechos y las estructuras de gobierno que nos permiten vivir en esa libertad y en reconocernos, aunque no nos soportemos, como libres e iguales. Para ellos no. Para ellos lo que importa es lo que dice la mayoría, interpretada por el líder, que es la voluntad del líder, y eso no puede tener límites. Porque la mayoría puede cambiar los derechos y las libertades si así lo quiere, porque el valor político supremo es ese. Y entonces empieza una política de polarización. Porque empieza una política de dividir a la sociedad en dos campos, en donde un campo quiere crecer y quiere empezar a ejercer un poder sin límites, bajo la justificación de que es la voluntad de la mayoría, aunque en realidad es la del líder, y que nadie le puede poner un límite. Y eso te lleva a una polarización que se empieza a llevar a todos los campos, incluyendo los medios de comunicación, las opiniones dentro de los medios de comunicación, los intereses de muchos de los medios, y todo se empieza a ver con ese prisma de polarización, que encima cae sobre sistemas educativos que no están educando para la libertad. Y qué conveniente que el 1% no sepa diferenciar entonces entre un hecho y una opinión, porque ahí es donde entra el juego, ¿no? Pues yo lo que veo es que el proyecto educativo de los gobiernos de Morena no es una educación para la libertad, es una educación para el control y una educación para el sometimiento. No solamente, digamos, que era parte de lo que se había logrado con la reforma educativa, rehicieron el pacto político con los líderes sindicales para tener control sobre la movilización del magisterio. Hoy el líder del CENTE, senador por Morena,
son quienes están haciendo el trabajo de afiliación o parte del motor de afiliación a Morena. Ellos comprometieron 5 millones de afiliados. No sé si puedan llegar a tanto, pero sí a una cantidad muy importante. Y están ahí. La CENTE, que había hecho el pacto con el gobierno del presidente López Obrador, porque les quitó la reforma educativa, bueno, pues ahora van por su siguiente pacto y por eso están presionando como están presionando a través de la ley del ISSSTE. Eso se rehizo. Pero no solo eso. Tenemos el problema con el que iniciamos. Las niñas y los niños que hoy no están en la escuela y que a nadie le ha importado y a ver qué quedan. La destrucción de las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo eran instituciones de la libertad. ¿Por qué? Porque las escuelas de tiempo completo, comprobado con estudios de la más alta calidad de economistas de la educación de primer nivel, del Banco Mundial, en fin. Las escuelas de tiempo completo que doblaban la jornada, o sea, una escuela primaria en México de horario normal son una jornada de 4 horas al día. Las escuelas de tiempo completo llevaban a jornadas de 6 u 8 horas, dependía. Pero además agregaban alimentación, un desayuno caliente y nutritivo y a veces también comida caliente y nutritiva. Bueno, las niñas y los niños más marginados que iban a las escuelas de tiempo completo, nada más por estar más tiempo y comer bien, mejoraban sus desempeños en español y en matemáticas. Pero no solo eso, era también una institución de la libertad, porque permitía o ayudaba particularmente a que las madres tuvieran un desarrollo profesional, porque el niño estaba más tiempo en la escuela. Claro. Bueno, los gobiernos de Morena desaparecieron las escuelas de tiempo completo. Vamos a tener que ir un corte para que nos gana el tiempo. Vamos a tener que ir un corte y regresamos. Empezamos contigo, Fede, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno. Con gusto. Dulce María Saura y Federico Berrueto, Aurelio Nuño. Regresamos en un momento, no tardamos. Música que tus hijos pueden escuchar. Telesur Radio. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Solo por Telesur Radio. Telesur Radio. La capital de la música en Yucatán. Telesur Radio. El playlist de tu día. Telesur Radio. Estamos de regreso en Círculo Rojo. Dulce María Saura y Federico Berrueto, Aurelio Nuño. Federico, te interrumpí violentamente antes de salir. No, está muy bien. No, a lo que me iba a referir es el tema de la evaluación. Y el tema de la evaluación yo lo trasladaría más allá de lo que con mucha visión se hizo en esa reforma de privilegiar la evaluación. Y yo ahora diría, estamos viviendo un momento en el país como de impotencia. La oposición en su más bajo nivel político, moral, ético, prácticamente desarticulada de la sociedad o incluso de aquellos que tienen una postura opositora. Los medios de comunicación, buena parte de ellos bailando al son que le marca el gobierno y una ausencia del debate público y del escrutinio. O sea, tenemos un proceso de descomposición en muchos frentes y frente a todo lo que está ocurriendo, yo me pongo a pensar, Aurelio, tú que has visto y has vivido desde muchos niveles, no nada más el tema educativo, sino la política nacional y la política en el mundo, si la gran demanda que debiera digamos, unificar, no necesariamente a la oposición, yo diría a los mexicanos en aras de mejorar
sería la exigencia de evaluación y evaluar todo. Por ejemplo, si hicieron obras, el Tren Maya, bueno, hay que evaluarlos, hay que informarnos si se hicieron bien las cosas. En la tragedia esta que acaba de ocurrir, bueno, hay que evaluar cómo se está entrenando o enseñando en este tipo de instituciones de formación militar o para los marinos, y así sucesivamente. O sea, el que hacer de la evaluación la demanda fundamental de los mexicanos en aras no de ganar el poder, sino simplemente de mejorar la calidad, mejorarnos nosotros mismos al someternos a la evaluación. Que supongo que el populismo no ha de ser muy amigo de la evaluación, me quiero imaginar. No, la ha destruido, la ha negado precisamente. La ha negado. Pero, como digo, despojemos el tema de la evaluación de un instrumento de la oposición para ganar votos. Sí. Hagamos de la evaluación más que todo una demanda, una exigencia para mejorar. Ese es más que todo. Sí, yo estoy de acuerdo, porque creo que sobre todo, creo que está en el corazón de lo que estamos hablando. La evaluación, la rendición de cuentas, el saber qué pasó, cómo pasó, es esencial para el ejercicio de la libertad. Sin información, es muy difícil poder ejercer bien la libertad. Por eso a los gobiernos autocráticos les fascina que no haya información. O sea, construir una institución como el INEGI, que afortunadamente todavía ahí está, bueno, es un paso civilizatorio muy importante. Normalmente la autocracia quiere vivir bajo una caja negra. Y así con cada una de las cosas. Por ejemplo, déjenme regresar al tema educativo. Uno de los dramas que teníamos, y que ahí ves este problema, es que cuando se inició la reforma educativa de 2012, ni siquiera sabíamos en el país cuántas maestras y maestros había. Ni siquiera sabíamos cuántas escuelas había. ¿Por qué? Porque había sido un sistema. En esta alianza, partidos políticos, sindicato, y digo partidos políticos en plural, porque fueron todos los partidos que gobernaron, y ahora Morena también, pues lo que importaba era la opacidad, porque en la opacidad hay arbitrariedad. Y donde hay arbitrariedad, hay poder sin límites. Entonces, no solamente creo que debe de ser una exigencia en términos de que se hagan mejor las cosas, que sí, sino porque este problema está en el corazón de poder tener una vida libre como personas y en colectivo como sociedad. Sin eso no va a ser posible. Y tú ves los instintos del populismo que busca gobernar con arbitrariedad, sin límites, no solo en México, sino en todo el mundo, es a ir quitando espacios donde pueda haber rendición de cuentas, donde pueda haber evaluación. Ve lo que está pasando en Estados Unidos. Ve cómo se gobernó o cómo se sigue gobernando con un populista distinto a Argentina. Uno de los dramas de Argentina, peor que los nuestros, es que nadie sabe nada porque no hay datos de nada confiables. Y eso se utiliza para ejercer el poder arbitrario. Vete a los países del Golfo, que están haciendo un trabajo del Golfo Pérsico, me refiero a los árabes, están muy metidos en los temas de tecnología de manera extraordinaria, en eso dan envidia, pero pues tú pregunta qué pasa ahí, no hay una sola información ni una rendición de cuentas de absolutamente nada, porque el chiste es el poder arbitrario. Entonces coincido plenamente. Aurelio, te leí el otro día, hablabas de la soberanía y dices, a ver, la soberanía no es el petróleo, la soberanía es el talento, y eso tiene que ver obviamente con la educación. Sí, yo creo que este cuento de que la soberanía de México está en el petróleo y está en Pemex me parece ridículo. Ridículo, además encima hoy Pemex pues está cayendo, se tiene que subsidiar. Por primera vez somos los mexicanos los que subsidiamos a Pemex a través del dinero público y no viceversa. No, la soberanía está en gran medida en la educación. No es lo único, pero es una condición que siempre tiene que estar. Lo que hablábamos hace un momento. Tú no puedes tener una vida autónoma y independiente sin una educación de calidad. Pero además, de manera colectiva, una sociedad con bajos niveles de educación tiene menos soberanía. Hoy somos tan vulnerables a Estados Unidos, entre otras muchas cosas, porque no tenemos, digamos, desafortunadamente, un sistema educativo muy sólido. Una de las diferencias con Canadá
que ha tenido una postura mucho más crítica frente a Estados Unidos y exactamente los mismos resultados que ha tenido la política, que creo que tácticamente ha sido buena, de la presidenta Claudia Sheinbaum, no le regateó nada, pero pues ha sido una táctica, porque no tiene de otra también, mucho más sumisa que la de Canadá. Sí. Una de las explicaciones es esa. Cuando tú tienes una sociedad donde hay una mejor educación y por lo tanto hay más opciones individuales y colectivas, y puedes afrontar con más fuerza a un poder arbitrario, porque tienes margen de maniobra. O sea, donde hay talento llegan inversiones, aunque no sean de Estados Unidos. Donde hay talento se desarrollan los mercados, aunque no tienes menos dependencia del imperio. Entonces, sin lugar a dudas. ¿Y sabes cuál es el drama? Que se le está quitando dinero a la educación para subsidiar a Pemex. Sí. O sea, en esta revolución tecnológica, o sea, ¿cómo pretendemos ejercer una soberanía personal y colectiva frente a esas realidades? A ver, lo que pasa es que en este ecosistema educativo, por llamarlo de alguna manera, sé que empezamos por la educación básica. Estamos hablando desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la educación media superior, pero el otro escenario del drama está en la educación superior del país y en los sistemas de investigación de México, ¿no? Mientras escuchaba a Aurelio hablar de la soberanía nacional, de su vinculación con la educación, estaba pensando en lo que están padeciendo por regímenes populistas los sistemas de investigación, ya no solo de México, con esta desgracia acontecida en la administración anterior de la actitud del CONACYT, sino ahora de los mismos Estados Unidos. O sea, acabar con la inteligencia es la única vía que tienen los regímenes populistas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría la opinión de Aurelio sobre la educación superior mexicana en este contexto tan complejo que estamos viviendo, ¿no? Pues igual, desafortunadamente, con menos recursos, a ver, la presidenta es una presidenta científica, pero hoy la ciencia tiene una reducción brutal en términos presupuestales en México. En 2018 el presupuesto a la ciencia y la tecnología públicos eran el 0.5 del Producto Interno Bruto, uno de los más altos. Tendría que ser más, el objetivo era llegar a 1%, y fue algo que no pudimos hacer en la administración, pero se llegó a 0.5, hoy está en 0.3. Entonces, a ver, más allá de rollos, lo que no se refleja en el presupuesto no existe. Es demagogia. Entonces, pues mucha ciencia, ¿cómo puedes? Con el 0.3 y 0.5 ya era muy bajo, con el 0.3% de presupuesto a la ciencia. Pero además, una ciencia que estás interviniendo, porque empieza a ser una ciencia en donde son los objetivos de un gobierno y no objetivos nacionales, construidos a partir de la autonomía de las universidades y de los científicos, en diálogo, por supuesto, con las autoridades y con la nación, de cómo vas a construir un proyecto científico. Entonces, esa parte me parece desastrosa, además de que en el sexenio pasado vivieron una persecución política brutalmente injusta. Y hoy lo estamos viendo en Estados Unidos. La gran fortaleza de Estados Unidos, que tiene muchísimos problemas, es una sociedad muy oligarquizada, es una sociedad muy injusta, la educación en términos generales funciona muy mal, la salud muy mal, etcétera. Pero tienen una virtud. Tienen las mejores universidades del mundo y tienen el ecosistema de innovación más importante del mundo, y por eso son la potencia que son, con muchísimo dinero, que eso lo tienen. Trump lo está destruyendo. Eso es el mayor balazo en el pie que he visto, porque la única manera en que Estados Unidos puede sostener su competencia con China y seguirla ganando, porque hasta el momento va adelante, pero China va detrás, pues es fortaleciendo ese ecosistema, y no hay manera de hacerlo sin educación y sin universidades de calidad. Entonces también es un problema de esa arbitrariedad que sale de los gobiernos populistas que atacan a la ciencia, porque la ciencia les pone límites,
Porque por la ley de la gravedad, aunque la mayoría diga que no funciona, pues si te tiras, pelas, Ese es un hecho. Ese es un hecho. Ese es un hecho, no una opinión. No una opinión. Entonces sí, pero regresando a México, muy mal, en una crisis también, la ciencia en nuestro país, y la educación superior también tiene el ritmo de crecimiento de la cobertura ha disminuido, y encima la solución que están dando a esa cobertura es a través de una nueva red de universidades que tienen capacidades muy pobres. En lugar de aprovechar las instituciones públicas, las universidades estatales, más las nacionales, la UNAM, el POLI, que tienen unas fortalezas ya puestas, en muchos casos, digamos, muy importantes, y desde ahí seguir construyendo, o los tecnológicos y politécnicos. Aquí nos tenemos uno muy importante. Tú lo conoces muy bien, Dulce. Sí, la Universidad Politécnica Así de es. Yucatán, Así es. que se fundó cuando Aurelio era el secretario de Educación así es. del Estado. Y tiene un impacto para mí muy relevante en Yucatán, y en un pensamiento crítico, y sobre todo en opciones de formación y de empleo para jóvenes yucatecos, que va mucho más allá de de lo que es un salario, Sí, claro. de un profesional en Yucatán, que sabemos cuál es, ¿no? Sí. Fede, nos quedan 3 minutos, algo para Y nada concluir. más una reflexión a partir de eso. ¿No te da la impresión, Aurelio, que el centro es el problema y que donde hay mayores posibilidades está ocurriendo en los estados? Lo mismo podemos ver aquí en materia educativa, con materia de seguridad, muchas horas, incluso ahora con un gobierno de Morena, pero muy al margen del esquema polarizante del centro del país. Y lo mismo sucede en muchos otros lugares del país, donde finalmente, y yo diría para bien, no todo es la Ciudad de México, ¿no? Absolutamente. Este es un país enorme, que además, ahora otra vez, ¿no? México son muchos Méxicos, y la vitalidad que hay en lo local. Yo afortunadamente he tenido el enorme privilegio de conocer todo el país, de darle muchas vueltas al país, de conocer sus distintas regiones. Dulce además es un especialista en términos de la historia que se ha desarrollado en distintas regiones del país. Hizo una tesis de doctorado magnífica en historia sobre ese tema. Y la vitalidad que ves es extraordinaria. Y también ves cómo las instituciones locales juegan un rol, y donde hay mejores instituciones, como en muchos casos sucede aquí en Yucatán, frente a otras realidades de otros lugares, de otros estados, cambia la vida cotidiana y cambia la forma de ver. Y yo creo que sí, en gran medida, sobre todo en estos momentos, cuando está tan polarizado, como bien dices, Federico, y se está asfixiando la política nacional, la válvula para respirar en gran medida está en lo local, sin lugar a dudas. Aurelio, pues no resta nada más que agradecerte el que hayas aceptado esta invitación, muy agradecidos contigo y con tu tiempo. No, al revés, pues encantado y felicidades por lo que están haciendo. Un ejemplo más de cómo desde lo local se puede impactar lo nacional y lo internacional. Ha sido de gran creatividad lo que están haciendo, tiene una gran fuerza, y además hay que decirlo con plena libertad. Aquí uno puede venir a hablar y decir lo que piensa con toda convicción. Sí, claro. Así es que mi felicitación a ustedes y a todos los que hacen este programa. Gracias. Dulce María Sauri, muchísimas gracias como siempre. Ay, sí, placer. Federico Berrueto, muchas gracias. Les dije que estábamos de fiesta. Estábamos de fiesta. Y así llegamos al final del programa más. Le esperamos la próxima semana. Muchas gracias.